Primero Jesús nos habla a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres ser honrado por Dios, no seas orgulloso, no seas pedante, no seas dueño de la verdad, sabio en tu propia prudencia. Humíllate delante de Dios. Depende de Dios. Escúchale a Dios. Obedécele a Dios. Mateo capítulo 18. El evangelio de Mateo es un evangelio muy bonito, es un evangelio muy interesante, así súper rápido. El evangelio de Mateo está estructurado en 5 secuencias. El autor de Mateo estructura su evangelio de tal manera que le pueda enseñar a la iglesia acerca de Jesús de una manera ordenada. Y entonces el evangelio de Mateo tiene 5 secuencias: historia, enseñanza, historia, enseñanza, historia, enseñanza, etc. Capítulo 18 ingresa a lo que se llama el cuarto discurso o el cuarto bloque de enseñanzas. Termina un relato y Mateo dice, y entonces inmediatamente Jesús se puso y empieza a enseñar, nos cuenta algo que Jesús nos enseña. Y es interesante porque Mateo empieza este ciclo de enseñanzas acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos, con un pasaje que seguramente ustedes lo conocen. Seguramente en algún momento de su vida lo han escuchado o lo han leído o hasta lo han citado. Y dice así: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Tú nunca te has hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero cambiar el contexto, no en el reino de los cielos. Normalmente te preguntas, ¿no? ¿Quién es el jefe? ¿Quién está a cargo? Cuando quieres reclamar en algún lugar siempre preguntas por el jefe, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando te invitan dices, el jefe me ha invitado, y entras más tranquilo que cuando dices, me estoy colando. Entonces los discípulos tenían esta pregunta: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Se estaban preguntando entre ellos, los seguidores de Jesús. Y Jesús los escucha. La versión de Lucas dice que él, conociendo lo que tienen en su corazón, Jesús los escucha y dice, él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Al final de la prédica, más adelante, vamos a llamar a algunos niños, no a todos porque son demasiados, algunos especiales el día de hoy, y los vamos a poner aquí en medio de nosotros. No es que los niños son especiales, la ocasión alrededor de estos niños va a ser especial hoy. Pero él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces les dijo, esto se lo sabe, este es el que todos se lo saben: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús los mira a los discípulos. Los comentaristas dicen que no eran solo los 12, tal vez era un grupo más grande. No se olviden que habían los 12 discípulos, los que se vuelven los apóstoles, pero había un grupo más grande de discípulos que oscilaba entre 120, 500 más o menos. Y Jesús llama en medio de ellos y pone un niño y les dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien. ¿A quién le está hablando Jesús? No es a los incrédulos, no era a la gente de afuera, es a sus discípulos. Y les está diciendo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y fíjate el versículo 4 que a veces lo omitimos. Por tanto, dice, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Una de esas raras ocasiones en las que Jesús realmente responde a la pregunta de manera directa. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús aquí responde. Yo los desafío a que lean muy pocas veces Jesús responde de manera tan directa. Mi agua quiere escaparse del púlpito, dice. Bueno, Jesús les dice, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Ok. Cuando hablamos de niños, cuando hablamos de ser como niños, sucede una cosa muy interesante. Porque nosotros tenemos la tendencia a leer las cosas desde nuestro contexto, desde nuestra realidad actual. Y a veces nos olvidamos de hacernos la pregunta, ¿qué significa esto en el contexto en el que fue dicho? Los que, ¿alguno aquí alguna vez ha viajado fuera de Cochabamba? A ver, ¿quiénes han ido a Santa Cruz alguna vez? Levanten la mano. ¿A Santa Cruz o al Beni?
Ok, la mayoría. ¿Quiénes han salido de Bolivia? No importa dónde, alguna vez si han salido del país. Levanten la mano los que han salido del país. Seguramente han experimentado el darte cuenta de lo que se llama el shock o el choque cultural. Que lo que aquí es muy normal, allá no. Y cosas que para ti son sorpresivas, para ellos son muy normales. El otro día con unos amigos que llegaron del extranjero hablábamos sobre diferentes palabras, léxicos que usamos, que para nosotros son normales y para ellos son terribles. Y viceversa. Les cuento una anécdota así súper veloz. En Guatemala, chango es un mono, ¿sí? Aquí chango es tu cuate, tu amigo, ¿no ve? O un chiquillo más joven. Y en Guatemala solo se le dice a alguien que se eche de manera despectiva. No le puedes decir anda a echarte. Eso se le dice a los perros. Tú le tienes que decir anda a acostarte. Yo llegué el primer día allá y tenía un compañero de cuarto. Y mi compañero de cuarto me dice, tengo dolor de cabeza. Yo le digo, pero chango, anda a echarte. A la media hora me llaman de la oficina del director para hablar con él. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes contra tu compañero? Nada, ¿por qué? ¿Por qué lo has tratado de animal? ¿Cómo? Le has dicho chango y encima lo has mandado a echarse. O sea, por doble partida le has dicho, a ver, mono, andate de aquí, en otras palabras. Tuve que explicarle que en Bolivia chango es otra cosa y aquí la gente se echa. En 4 años después no me terminaban de entender cómo es que el boliviano se echa, porque el guatemalteco se acuesta. Contexto. Y nosotros cuando pensamos en niños, normalmente aquí pensamos en inocencia, en credulidad, en amor, ¿verdad? Y entonces a veces escuchas que Jesús dijo, hazte como niño, dice, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces he escuchado prédicas a veces que dicen, tienes que, como un niño, chuparte todo lo que te cuenten, siempre y cuando le añadan versículo y fe. ¿Sí? Pero Jesús aquí no les está diciendo a los discípulos que se hagan infantiles. Tampoco les está diciendo que se hagan crédulos. De hecho, la Biblia está llena, si ustedes leen el resto del Nuevo Testamento, de llamadas de atención a los hermanos que actuaban infantilmente. Pablo les escribe a los corintios y les dice, cuando yo era como niño pensaba como niño, ahora que soy grande busco las cosas de grande. Pedro escribe y dice, ustedes ya no son niños en necesidad de leche. Perdón, el autor de Hebreos, ya no son niños en necesidad de leche, ya pueden digerir alimento sólido. Y Pedro, escribiendo a los más nuevos en la fe, les dice, busquen como bebés la leche, que es su alimento espiritual, pero luego crezcan. ¿Me están siguiendo? Entonces Jesús no está llamando a ser infantiles. Jesús no está llamando a ser inocentes en un sentido de que todo te lo crees. Jesús no está llamando a que dejemos de pensar, porque si no estaría contradiciendo todo el resto de su enseñanza. ¿De qué está hablando Jesús entonces? Bueno, el versículo 4 nos da una pista. Dice, por tanto, el que se, ¿qué palabrita está ahí? ¿Me ayudan? Humilla como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Donald Carson es un autor que tiene uno de los mejores comentarios sobre Mateo. Él ha escrito un comentario sobre el libro de Mateo y es uno internacionalmente reconocido como uno de los mejores. Y Donald Carson escribe y dice, el niño es presentado no como un ideal de inocencia, pureza o fe, sino como un ideal de humildad y desinterés por el estatus social. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que Jesús vivía era una sociedad organizada en castas. Era una sociedad de honor y vergüenza, muy parecidas a las sociedades que hoy tenemos en la India, en el Medio Oriente y algunos lugares de Asia, donde tú escuchas historias de cosas que dices inimaginables para mí. O a ver, dime una cosa, si tu hijo o tu hija se manda un disparate, ¿pensarías que tu primera opción es botarlo de la casa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una sociedad de amor. Es una sociedad que no está organizada en base a castas, a un estatus de honor y honra. Es una sociedad que está organizada en base a los valores individuales, ¿verdad?
¿Sí? Pero la sociedad de Jesús era una sociedad de honor y honra. Y cuando tú deshonras a alguien, estás causando vergüenza y esa persona debe ser desechada. Es otra cultura. ¿Me están siguiendo? Y en esta sociedad de castas, los niños eran un grupo de personas que no tenían ningún poder. Los niños eran un grupo de personas completamente dependientes. Dependían de papá y mamá para su cuidado, para su protección, para su provisión. Y por eso son las veces que encuentras que están ahí los niños haciendo bulla y los apóstoles se molestan. Saquen esos niños de aquí. Y Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está invirtiendo el orden. ¿Te das cuenta? Jesús está diciendo a aquellos rechazados, aquellos sin poder, aquellos sin estatus económico, sin estatus social, completamente humildes y dependientes, ellos son los que van a venir a mí para ser honrados. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús nos está diciendo lo siguiente, se los voy a poner con chanchulla. Cuando Jesús nos llama a hacernos como niños, Él no se refiere a que nos hagamos crédulos o infantiles. Él se refiere a que seamos completamente dependientes de Dios para todo en nuestra vida. En pocas palabras, de lo que Jesús está hablando es de tener absoluta humildad delante de Dios. Jesús no está hablando de otra cosa que de humillarse delante de Dios. ¿Te acuerdas la pregunta cuál era? ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Esta es una pregunta de estatus. A ver, para que no se duerman, ¿pueden decir conmigo estatus? ¿Todos saben qué quiere decir estatus? ¿Sí? Es una pregunta de poder. Más fácil, a ver, digan poder. La mitad. Ya pues despierten, a ver, poder. ¿Quién no quiere poder? Todos quieren poder, ¿no ve? No digas no, porque yo sé que sí. Desde chiquito, ¿de qué se pelean los niños en el jardín? Cuando yo era chiquito, todos querían ser Darth Vader. Porque que era Darth Vader ya ganó. ¿Quieres? Poder. ¿Sí? Todos apuntamos al estatus, al poder. ¿Por qué quieres ser el más popular, el más famoso, el mejor deportista? Porque es parte de la naturaleza del ser humano, es que queremos estatus, queremos poder. Y Jesús entra y dice: en el reino de los cielos, el más grande no va a ser el más poderoso, no va a ser el pastor más popular, no va a ser el que tiene más gente que lo siga, no va a ser el que más dinero mueve, va a ser el que sea como un niño, el que se humille delante de Dios, el que dependa de Dios, el que siga y le crea a Dios. Amén, ¿estamos acá? Y ¿sabes qué? Esta pequeña verdad va a hacer toda la diferencia en tu vida con Dios. Y por eso Jesús les dice: a menos que ustedes cambien y se hagan como niños, no heredarán el reino de los cielos. Porque Jesús les está diciendo: ¿sabes qué? Si ustedes siguen peleando por las cosas del mundo, su corazón va a estar en el mundo, su perspectiva va a ser la del mundo, y se van a alejar de Dios a la primera que puedan. Y van a empezar a discutir y a chismear y a pelear y a estar con viejas rencillas. No me ha mirado, no me ha saludado, ¿por qué es así? Es que yo no me he enojado con el líder del grupo de conexión porque no me ha dado asientito especial para mí. No me lo han guardado mi pizza cuando he llegado 2 horas tarde. Porque nos interesa que nos sirvan, que nos reconozcan. Y Jesús les dice a los discípulos: lo siento, muchachos, en el reino de los cielos es al revés. ¿Me están siguiendo? ¿Quién es el más grande? El que tiene absoluta humildad y dependencia de Dios. Y el que tiene absoluta humildad y dependencia de Dios escucha a Dios y dice: Señor, gracias. ¿Sabes qué dice Dios en Filipenses? No vele cada uno por lo suyo propio, sino que velen los unos por los otros, considerando a los demás como superiores a uno mismo. No quiere decir que te hagas de menos, pero ¿qué es considerar a alguien como superior, como de mayor honra que a ti mismo?
es que vas a buscar servirles, que cuando llega alguien por primera vez le vas a decir, sentate, bienvenido. Es que vas a decir, ¿en qué puedo colaborar? Y no vamos a estar con todo el tiempo como los discípulos acá, peleando, discutiendo, murmurando, porque ¿quién está más cerca del jefe? Sino vamos a estar preguntándonos, Señor, ¿qué tienes tú para mí hoy? Amén. Sé que hace calorcito, ¿están despiertos? Amén. Ok, entonces Jesús habla de ser como niños. Y luego Jesús continúa rápidamente, no se preocupen, no vamos a demorar mucho más. Y dice así, primero entonces Jesús les habla a ellos. ¿Quién será el mayor entre nosotros, Señor? El más capo, el más popular, el que escriba más cartas. Y Jesús le dice, el que se humille más y dependa más de Dios. Y luego Jesús les da la vuelta y les dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Otra vez, para que quede bien claro, niños Jesús está usando como una figura del lenguaje para hablar de gente humilde. ¿Vamos bien? ¿Puedes decir humilde? Humilde. Sí, Jesús usa un niño como una ilustración, pero Jesús no está hablando de literalmente que todo niño que venga les recibas. Está hablando de humildad, de que recibas a las personas humildes. Y ojo, entre paréntesis, humildad no siempre es correlativo con estatus económico. ¿Alguna vez has conocido un pobre pero orgulloso? ¿Sí? ¿Y algún rico pero humilde? No hay muchos, pero hay. Está hablando Jesús y está diciendo, ¿saben qué? Les dice a sus discípulos y por extensión a ti y a mí. Si tú recibes con amor, sin discriminar, sin hacer favoritismos, a aquellos en medio tuyo que vienen de un contexto diferente al tuyo, humildemente tal vez económicos, tal vez sin mucha educación, o tal vez muy bien pero buenas gentes, esa gente que a veces no es bochinchera, es callada, no llama la atención, gente humilde. Y dice, si tú los recibes a ellos en mi nombre, ¿a quién recibes? A Él. Me has recibido a mí. Amén. Por eso es que en la iglesia no debe haber favoritismos. ¿Y sabes qué? Tampoco en tu hogar. Tampoco en tu hogar. Tampoco en tu contexto. No quiere decir que no recompenses el esfuerzo de alguien. Eso es otra cosa. Si tienes un trabajador que se esfuerza, pues recompénsale. Y si tienes uno flojo, pues motívale a que se esfuerce. Pero otra cosa es hacer favoritismos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Qué cosa más dura y difícil es ver cuando hay papás que tienen claramente un favorito, flagrantemente su hijo favorito? No te olvides que como papá, hoy vamos a presentar bebés, nos están mirando en la sala cuna, como papá y mamá, eres el reflejo, el representante de Dios en tu hogar. ¿Te imaginas si Dios tuviera favoritos? En el hogar no hay favoritos. ¿Amén? En la iglesia no hay favoritos. ¿Amén? Y entre la iglesia, entre hijos de Dios, no debe haber favoritismos. ¿Amén? Amén. Si la iglesia tiene el llamado de hacerse como niños. Nuevamente, no quiere decir hacerse ingenuos. No quiere decir hacerse infantiles, no quiere decir hacerse guagualones, no quiere decir crucificar tu mente que Dios te la ha dado para que pienses. Quiere decir hacerse dependientes de Dios, humildes delante de Dios, aferrados a Dios y aceptar a los demás en absoluta igualdad de amor. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Amén? Están con calor hoy día, están durmiendo. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, para que despierten un poquito, míralo al de al lado y dile, hazte como niño. Si no tienes nadie al lado, ahí busca a alguien de atrás. Ahí Sergio, el Dani está solito. Dani, ahí está el Sergio. Dile, hazte como niño. Eso. Eso quiere decir que te hagas humilde delante de Dios. Amén. Humilde delante de Dios, dependiente de Dios. Amén. Que tu escala de valores sea la escala de valores de Dios.
Amén. Y luego termina esta pequeña introducción del cuarto discurso de Jesús en Mateo 18:6. Y dice así: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Mientras lo asimilan, voy a tomar un poquito de agua. Les voy a explicar dos cosas sobre este versículo. Y para eso le voy a pedir, no sé si está por aquí, hace rato ya lo he fichado, pero creo que se ha escapado mi amigo Leo. Leito, ¿estás por ahí? Leo Vargas, vente por aquí, Leito, gracias. Cris, vente por aquí, vamos a aprovechar. Ven. Rapidito, los niños están esperando para ser presentados. Ok. Para ayudar con la ilustración, vamos a decir que Leo es el niño. No quiere decir que es guagualón o es inocente, o que quiere decir que él es humilde delante de Dios, que él está dependiendo de Dios y buscando a Dios. Amén. Y ahí la NBI dice: si alguien hace pecar a uno de estos niños. Esa palabrita que han traducido como hacer pecar, es verdad, es hacer pecar, pero es una palabra griega que es la palabra griega escandalizo. Es de donde viene nuestra palabra escandalizar, pero no se preocupen, tiene otro significado. ¿Saben qué? Literalmente significa poner tropiezo, hacer tropezar. Y está hablando de una figura bien interesante en Roma, porque esto era un crimen, ¿sabías? No al hacer pecar, el escandalizar a alguien, en este sentido, ahorita van a entender de qué estoy hablando, era un crimen. Si tú hacías eso, te podía meter a la cárcel. Y Jesús mueve esa figura humana, física, que ahorita les voy a explicar, a un ambiente espiritual. Y era simplemente esto, era bien sencillo. El Leito está caminando por la vida, con la mirada puesta en Cristo, y el Cris está por aquí, silbando. Entonces Leo está caminando, distraído, camina, y el Cris le pone zancadilla y lo hace caer. Cállate pues. Ponle zancadilla bien puesta a este Ley. Hacer eso a alguien era un crimen. Si alguien estaba caminando, otra vez Leito, por la vida, buscando al Señor, tranquilo, y entonces venía otro malintencionado, sin que él se dé cuenta, y le ponía tropiezo, él podía pararse y decirle: me ha escandalizado, y demandarlo. ¿Estamos bien? Y eso tenía un castigo legal. Denles un aplauso aquí al escandalizado y al escandalizador. Ahora, el castigo legal por escandalizar, por hacer tropezar a alguien, no era tan grave. Por ahí te metían a la cárcel, por ahí agarraban vara de membrillo y te daban unos 3 palazos, por ahí pagabas una multa. Pero Jesús, fíjense lo que dice: si hacemos esto en el ámbito espiritual, dice Jesús, ¿qué va a pasar? Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Y Jesús está haciendo referencia a otro castigo que existía. Último ejemplo de la mañana. ¿Han visto un molino alguna vez? Un molino de los antiguos, esos molinos de, si van por el lado de Tiquipaya, por el lado del Valle Bajo, todavía quedan. Las piedras de molino eran unas piedras circulares enormes. Requerían burros para que las muevan. Las amarraban y las hacían girar. Y entonces el agua pasaba y entraba al molino y las hacían girar, las piedras, y ahí molían el grano. Y había un castigo romano, verídico, que para los romanos era un poquito menos grave que la cruz. Lo peor era la cruz. Esto era un poquito menos grave. Que te ponían una piedra como de molino y te botaban al agua. Este castigo para los judíos era atroz, era terrible. Morir ahogado era una maldición en la ley judía. Y Jesús dice: si alguien agarra a un pequeño, a una persona que está buscando a Dios, que es humilde en la fe, que depende del Señor y que es niño, que todavía no es alguien como el Leo, fortachón, bien fornido, casado, que si le pones zancadilla por ahí te hace doler tu pie a vos, ¿no ve? Hay personas espiritualmente grandes
que tú les puedes querer hacer tropezar y no van a tropezar porque están firmes. Pero hay personas como un niño que están queriendo caminar y le pones zancadilla y el niño se va a caer y va a llorar y se va a lastimar y se va a asustar, ¿sí o no? Y si tú ves a alguien ponerle zancadilla a un niño, ¿le aplaudirías? No, ¿verdad? Y Jesús habla y dice, ¿sabes qué? Si hay en medio de ustedes alguien que es un niño humilde, dependiente de Dios, acercándose al Señor, y viene otra persona y le pone tropiezo, le hace caer, le hace perderse, dice, esa persona mejor le sería que vengan las autoridades civiles y lo castiguen, porque espiritualmente ha cometido homicidio, ha separado a un niño de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces Jesús habla fuertemente aquí y esto es importante, porque Jesús nos habla tres cosas. Quiero que un poquito cerremos el pasaje. Primero, Jesús nos habla a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres ser honrado por Dios, no seas orgulloso, no seas pedante, no seas dueño de la verdad, sabio en tu propia prudencia. Humíllate delante de Dios, depende de Dios, escúchale a Dios, obedécele a Dios. Amén. Luego nos dice, número 2, recibe a las personas humildes a tu alrededor. ¿Vamos bien? Amén. Recibe a las personas humildes. Ámales. No los discrimines. Ábreles las puertas. Y luego dice, y ojo con hacer que un niño, alguien que es nuevo en su fe, que no es fuerte, que no está firme, que está aprendiendo a caminar, se pierda porque tú le has puesto tropiezo. ¿Qué es poner tropiezo? No vamos a desglosar todo. Básicamente el ejemplo creo que era bastante obvio. Poner tropiezo es alguien que está distraído, caminando inocentemente, hacerle caer. Pero ¿cómo podemos tropiezo espiritual? Primero, alguien está creyendo en el Señor, es nuevo en su fe, y tú le empiezas a cuestionar todo. Lo invitas a tomar café, pero no para hablar de Dios, sino para hacer que dude todo lo que está aprendiendo acerca de Dios. Segundo, esa persona quiere ir a la iglesia, quiere ir a su grupo de conexión. Y tú, en vez de animarle a aquello, le dices, pero ¿para qué vas a ir? Vamos a cenar. ¿Cómo? ¿Para qué vas a ir a la iglesia esta mañana? Vamos a comer un fricasecito. ¿Tiene algo de malo el fricasé? No. ¿Tiene algo de malo ir a cenar? No. Pero no lo estás haciendo por el fricasé o por ir a cenar, lo estás haciendo para distraerle de su caminar con Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Es como que cuando tu guagua tiene que hacer tarea y viene alguien y dice, no hagas tarea, vamos a jugar. Y tiene que hacer tarea y dice, ve tele mejor, toma la tablet. ¿Es malo jugar? ¿Es malo ver tele? ¿Es mala la tablet? No. El problema es la ocasión. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo mismo pasa en la fe, porque sabes que un maduro en la fe te va a decir, el domingo yo voy a ir a la iglesia no a comer fricasé. Te va a decir, vamos a jugar Wally el viernes, no el miércoles, que es mi día de grupo de conexión, porque es mi día de grupo de conexión, quiero encontrarme con Dios. ¿Me están siguiendo? El maduro en la fe no va a tropezar. ¿Quién va a tropezar? Es el niño, el que todavía no está fuerte. Y si tú eres el que le está haciendo tropezar, Jesús dice, ay de ti. Amén. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ir concluyendo. ¿Quieren ponerse de pie un minuto para que no se duerman?
Jesús en estos breves 6 versículos nos ha hablado de 3 cosas. 3 cosas que debemos aprender a aplicar y a discernir. Lo primero, Jesús nos llama a ser totalmente humildes delante de Dios y a reconocer nuestra dependencia en Él. Entonces, una vez más, míralo al de al lado y dile: sé como niño. Depende de Dios, dile. Sé humilde. Ese es el primer llamado. Sé humilde, depende de Dios. ¿Sabes cómo puedes aplicar esto? Bien facilito. Solo hazte esta pregunta. Es una pregunta bien sencilla. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice Dios? Y escoge. Y cuando escoges qué dice Dios, estamos siendo como niños, dependiendo de Él, humillándonos delante de Él. Amén. El mundo dice: busca revancha. Dios dice: mía es la justicia. El mundo dice: odialo hasta que se muera, y después de muerto anda y echale encima gusanos a su tumba. El Señor dice: perdona, libérate a ti mismo por el perdón. Amén. El mundo dice que reine la injusticia. Los hijos de Dios dicen: busquemos la justicia. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice Dios? Lo primero, entonces, Jesús nos ha enseñado es a ser humildes delante de Él. Lo segundo, Jesús nos llama a recibir al humilde con amor y no a hacer preferencias entre las personas. Amén. Sabes que yo más de una vez he visto con mucho dolor entre hijos de Dios que siguen habiendo separaciones de clases. No quiero ir a ese grupo porque puro jailones son. Ay, se va a sentar en mi mesa. Es que trabaja pues en la construcción y no se ha bañado antes de venir. Y mi olfato refinado no puede comer con un olor que no es perfume francés. Son chistes, ya no se lo tomen a mal, pero la verdad es esta: recibe al humilde de ambos lados, trasciende tus estereotipos, ama a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hazte humilde delante de Dios, recibe el humilde. Y finalmente dice que Jesús nos advierte a no ser causantes de que otro peque. Y los maduros en la fe, a no ser tolerantes con los que causan tropiezo. Eso no nos dice en este pasaje, pero si siguen leyendo Mateo 18 y 19, concluyen eso. Si hay alguien en medio tuyo que hace tropezar a los demás, que es causa de tropiezo, y hablas con la persona y tratas de redarguirle, bien Reina Valera estoy hoy día, tratas de reflexionarle, y la persona se encierra en su orgullo y no quiere ser humilde delante de Dios y sigue causando tropiezo, entonces le vuelves a reflexionar y sigue causando tropiezo. Eventualmente Jesús dice: sepárate de él. No tengas ya comunión con esa persona. No porque no lo amas, no porque nunca más lo vas a recibir, sino porque está causando tropiezo. Y yo no creo que tú invites a tu casa al hijito de que cada vez, al amiguito que cada vez lo pega a tu hijo, ¿verdad? ¿No ve? Lo vas a separar. Por lo menos hasta que tu hijo aprenda a defenderse. Si hay alguien en medio tuyo que es causa de tropiezo, reflexiónale, redargúyele, ámale, pero si no se arrepiente, hay un momento en el que tienes que separarte para fortalecerte y cuidar a los otros. Amén. Papás que hoy van a presentar a sus bebés y me ven en sus pantallas, hoy vamos a presentar a los bebés, y los padres recuerden lo que hemos hablado hoy. Todavía no los estoy llamando. Papás, sean guías para sus hijos en la fe. Ámenlos y sean humildes delante de Dios. Y papás, no sean motivo de tropiezo para sus pequeños.
Voy a cerrar con esto último, porque es para los papás. ¿Saben, papás? Estas 3 verdades se aplican para los papás y obviamente mamás, para los padres o para aquel que cría una guagua. A veces los abuelos o los tíos los crían. Sé humilde con tu guagua también. Cuando te equivocaste, pídele perdón y enséñale a pedir perdón. Amén. Dale amor y acuérdate que es niño, es pequeño. Y no seas tropiezo para tus hijos, por favor. No saben la rabia que me da cuando tengo algunos papás que tienen hijas que están en sus 15, 16 años, que vienen a la iglesia y el papá está preocupado porque no tiene 3 o 4 chicos y tan bonita. Y no me estoy inventando. Y se dice cristiano. Y la hija está buscando a Dios y el papá está preocupado porque la hija está buscando a Dios. Papás, mamás, no seamos tropiezo para nuestros hijos. Seamos canales de bendición para nuestros hijos. Amén. Ok, ahora sí, con este preámbulo vamos a ir poniendo, les voy a explicar la dinámica. Ahí están Lore y Angie para ayudarme. Les voy a explicar la dinámica. Escúchenme bien. Por favor, pueden tomar asiento ustedes. Perdón, se van a cansar. Hoy vamos a presentar a los bebés. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Van a poner la fotito del bebé y su familia en la pantalla y yo les voy a llamar por nombre. Escúchenme. Los bebés con sus respectivos papá y mamá, o con su mamá o con su papá, van a pasar aquí adelante. Solo papá y mamá. No abuelos, no tíos, no primos, porque si no todos van a estar aquí adelante. Entonces vamos a comenzar ahora sí con Noah, Luciano, Ángelo, Suazo, Siles. Pasen por aquí Noah y sus papis, por favor, y denles un aplauso. Amén, vénganse por acá. Tenemos a Lucía, Soraya, Chaín, Dueri. Lucía, por favor. Vénganse. Vénganse, Lucía, con sus papis. Denles un aplauso, por favor. Vénganse por aquí. Siguiente, Mauri, vamos. Nidia, Micaela, Justiniano, Rioja y Lucía, Isabel Justiniano, Rioja. Pasen por aquí, Nidia y Lucía, por favor. Un aplauso, Nidia y Lucía. Están con la mami y la tía, ¿verdad? Sí, bien. Super, vénganse por aquí, por favor. Ahí también Cami les va a sacar una fotito. Siguiente, por favor, Mauri. Elena Victoria Achá Peñaranda. Elena Victoria, véngase por aquí con sus papis. Se ven aquí la Elenita, aquí hay espacio, mira. Vamos a dar más campo. Muy bien, ¿tenemos más, Mauri? Siguiente. Daciel Edán Aguilar Muñoz. Daciel, por favor, véngase por aquí con sus papis. Hay más. Ania Blajine Velázquez. Ania, véngase por aquí, Ania. Super. A este ladito, por favor, Ania. Un hito más. Ani Isabela Poveda Poquechoque. Ani, véngase, Ani. A la pequeña Ani. Un aplauso. Muy bien. Démosles un aplauso a todos estos hermosos niños. La Biblia dice que todo hijo es una bendición de Dios para sus padres. Amén. ¿Saben cuál fue el primer mandato que Dios le dio al ser humano? Cuando Dios crea al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice: y que se multiplique y que poblen la tierra. El tener hijos es cumplir un llamado divino para la humanidad, ¿sabían? Amén. Tener hijos es cumplir un llamado de Dios para la humanidad. ¿Saben que estaba viendo que es triste? Que la generación de millennials y centennials son la generación que menos hijos quieren tener. Y en algunos lugares como Europa está causando serios problemas porque no hay suficientes jóvenes
para sostener a la población anciana. Y Dios dice que el hombre y la mujer se multipliquen, tengan hijos. Hay contextos bíblicos para aquello, pero ¿sabes qué? Todo hijo que llega, todo bebé que llega, es un regalo y una bendición de Dios. ¿Amén? Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es presentar a los bebés? Ya les he explicado a los papis, les hemos mandado una pequeña explicación. Pero ¿en qué consiste lo que hoy están haciendo todas estas mamás y papás con estos hermosos bebés? Casi pura bebas tenemos, ¿no? Si no estoy mal, no es el único bebé. ¿Qué más? No me acuerdo, pero son casi puras mujercitas. Así que cuando Noah le toque ir a la escuela dominical, va a estar con las pequeñas. Ok, bueno. Cuando presentamos a los bebés, estamos aplicando en nuestro hogar lo que hoy hemos aprendido. Hoy estos papás que están aquí están poniéndose de acuerdo delante de Dios y con todos ustedes, la iglesia, como testigos de aplicar lo que hoy hemos hablado, de criar a sus hijos en dependencia de Dios. Papás, entonces aquí a todos los papás y mamás que están acá, háganme un favor, solo un minuto, dense la vuelta, mírenme a mí un minutito, todos los que están acá, porque ahora viene la encomienda, la pregunta y el encargo para ustedes. Los que están aquí parados hoy están presentando a sus bebés en libertad, ¿verdad? Sí, ustedes han decidido presentar a sus bebés, ¿amén? Bueno, la presentación de bebés es un compromiso de ustedes, de que ustedes van a criar a sus hijos en los caminos del Señor. Así que les pregunto, papás y mamás, ustedes hoy públicamente aquí delante de Dios y la iglesia se comprometen a criar a sus hijos en los principios y valores de la fe. A ver, fuerte, como el Juanjo, a ver, todos fuertes, ¿se comprometen? Amén. Quiere decir que ustedes como papás y mamás van a aprender a caminar con Dios y depender de Él. Amén. ¿Se comprometen a caminar con Dios? ¿Y a ese ejemplo darles a sus hijos? ¿Sí? Si no, por uno con nombre. Amén. Ustedes se están comprometiendo a criar a sus hijos en el amor de Dios, en el temor de Dios, a hacer lo mejor de ustedes para caminar con el Señor y transmitir esa fe en sus hogares. Amén. Si hay áreas en sus vidas que Dios todavía está tratando, nadie es perfecto, pero debemos dar los pasos adecuados para vivir como Dios manda. Amén. ¿De acuerdo, papás y mamás? Amén. Ahora sí quiero que miren a la iglesia, porque aquí viene la segunda parte. ¿Pueden todos mirar a la iglesia, por favor? ¿Se acuerdan que hoy hemos hablado de recibir al humilde? Iglesia, ¿ustedes están aquí? ¿Hemos hablado de recibir al humilde? ¿Conocen a alguien más humilde y más necesitado que un bebé? No, ¿verdad? ¿Y conocen a alguien que requiere más apoyo, cariño y fortaleza que una mamá? Las mamás son valientes, son fuertes, pero se cansan, ¿sí? ¿Se desaniman? ¿Tienen luchas? Sí, ¿verdad? Hoy, iglesia, nosotros aquí, todos los que están aquí, a ver, levanten la mano los que están aquí, todos los que están aquí, estamos haciendo un compromiso como iglesia de ser familia para ellos. Amén. De ser familia para ellos, de apoyarles, de orar por ellos, de alentarles, de darles un buen consejo, de estar a su lado. Amén, iglesia. Amén. ¿Qué estamos haciendo al presentar a los bebés? Básicamente dos cosas. Estamos siendo testigos del compromiso de los papás de criar a sus hijos en la fe, y estamos recibiendo a estos bebés en nuestra comunidad de fe. Ahora estos bebés y sus papis son parte de la familia. Amén. Y la familia se cuida los unos a los otros. Amén. Así que vamos a orar por ellos. Y les pido ahora sí, iglesia, que puedan ponerse de pie, por favor. Y en una simple señal de acuerdo y de cobertura, puedan estirar su mano hacia ellos. Todos puedan estirar su mano hacia los pequeños. Vamos a orar por estos papás y mamás y por estos pequeños. Dios mío, el día de hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por haber incrementado la familia, Señor. Gracias porque
Señor, tú has enviado a estos pequeños, a estas pequeñas, a esta familia. Señor, hoy te los presentamos. Cada uno de sus papis te los presenta, Señor. Tú conoces a cada uno. Conoces, Señor, tus planes y designios para ellos. Tú los has tejido en el vientre de sus madres, Señor. Hoy te pedimos que sus papis y mamis, sus abuelos, sus tíos, sus primos, les enseñen a caminar en ti, Señor, a conocerte desde pequeños, a caminar contigo. Que cada papá y cada mamá aquí, Señor, se encamine a ti, sea un ejemplo de fe y de humildad en sus hogares, Señor. Y que la iglesia, Señor, hoy todos nos comprometemos delante de ti a acompañarles, a apoyarles, a recibirles y a orar por ellos. Señor, en el nombre de Jesús pedimos cada una de tus bendiciones sobre estos pequeños y sus hogares. Que tu Espíritu Santo gobierne en estas familias y que desde pequeños te puedan conocer y caminen contigo, Señor. Dale paz, provisión, sabiduría y amor a los papás, y que el resto de sus familias, como hemos visto hoy, sean de bendición y nunca de tropiezo para ellos, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Le damos un fuerte aplauso a estas familias. Hola, soy Diana, soy parte del directorio de Génesis Cochabamba y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Génesis Cochabamba, donde podrás disfrutar de todo nuestro contenido.